partir entonces con estas dos clases, que va a ser de atención inmediata del recién nacido y recién nacido normal, que en realidad son las dos cortitas. eh, Son clases que de teoría no tienen mucho porque es mejor verlos en la práctica, pero vamos a tratar o sea, traté de poner hartas fotos y cosas así, y el próximo año, o cuando les toque su internado, ahí vamos a reforzar varios de los conceptos que les voy a tratar de mostrar hoy día, porque en realidad esto se aprende mucho mejor practicando. Entonces, vamos a partir primero con atención inmediata recién nacido, solo por una cosa como cronológica de la vida del niño, ¿ya? Me imagino que están viendo bien. Si no, me avisan. Ya. Sí se ve Sí, bien. doctora, todo bien. Súper, gracias. Entonces, solo como modo de introducción, la OMS exige condiciones obstétricas y neonatales esenciales que deben cumplirse en todos los servicios que asisten partos, cualquiera sea su nivel de complejidad, ¿ya? Entre ellos está una buena evaluación del riesgo materno, fetal y neonatal, una asistencia neonatal inmediata y una reanimación se corresponde. O sea, tenemos que ir preparándonos para recibir un recién nacido con todo lo que esto implica. La atención inmediata en sí es el cuidado que recibe este recién nacido cuando nace, como bien dice la propia atención inmediata, y el principal objetivo va a ser detectar y evaluar oportunamente las situaciones de emergencia vital para el recién nacido. Entonces tenemos que estar súper atentas y alertas a todo lo que vamos a ir viendo. La complicación más frecuente que presentan los recién nacidos es una depresión cardiorrespiratoria, que en realidad más que cardio es respiratoria. Y según el resultado de esta primera evaluación, vamos a indicar el destino del recién nacido, tanto si se hospitaliza, si es en UCI, etcétera, o si se puede ir al lado con su mamá. Entonces, para recordar solamente, aquí tengo el nacimiento es un momento súper estresante para un feto o neonato después, porque experimenta una transición bien importante de este ambiente cálido, oscuro, húmedo que estaba dentro de la guatita de la mamá, donde tenía estímulos suaves que estaban modulados por el útero, y cambia entonces este ambiente como con mucha luz, ruido y estímulos dolorosos. Entonces la idea de este gráfico es que nos imaginemos cómo está dentro del útero el recién nacido, donde vamos a ver que hay tres condiciones que se van a tener que cumplir como para tener un buen nacimiento. Primero que todo, tenemos que recordar que dentro del útero la parte de la oxigenación como tal en realidad no ocurre por parte de los pulmones, sino que es un intercambio a través de la placenta. Los pulmones del feto están llenos de líquido, ¿cierto? Y necesitamos entonces que cuando el feto nazca, inicie espontáneamente la respiración. Si es que esto no ocurre, vamos a tener una asfixia. Después, recuerden también que dentro del útero tenemos una nutrición que está dada por la placenta, en la cual está aportando toda la glucosa, los nutrientes, etcétera, que necesita. Y entonces también vamos a necesitar que en el periodo en que nazca, inmediatamente o lo más próximamente posible, el feto o recién nacido en este caso, reciba lactancia. Si es que no recibe lactancia oportunamente, podemos correr riesgo de hipoglicemia. Y por último, recordar también que dentro está bien calentito, está protegido todo, entonces tenemos que proporcionar rápidamente también suficiente calor, ya que si no lo hacemos bien, no tenemos una cuna radiante preparada, podemos cursar con una hipotermia en el recién nacido, ¿ya? Entonces tenemos que ir preparando ahí de a poco todo lo necesario eh, para recibir bien a este pequeño. La evaluación del recién nacido va a comenzar entonces, tan pronto se produzca el nacimiento, o sea, apenas saque la cabecita, uno ya tiene que estar atento a todo lo que va a ir mirando, ¿ya? Antes de que se pince el cordón y es que se corte el cordón umbilical. Como les dije, según esto vamos a ver entonces si se puede ir con su mamá o se va a tener que quedar hospitalizado. ¿Cuáles son los objetivos de la atención inmediata? En general, estas cosas se van a ir cumpliendo, tienen que irse cumpliendo, perdón, por un personal entrenado en reanimación neonatal básica, ¿ya? Para todos los recién nacidos, y son personas que van a estar dedicados exclusivamente a la atención del recién nacido. Entonces ahí van a ver que cuando pasen en su internado, pasen en la práctica, digamos,
va a haber un personal que va a estar a cargo como de la mamá en sí, una matrona que va a estar a cargo de la mamá en sí y una matrona que va a estar a cargo del recién nacido, que son distintas personas, porque cada una va a tener una función distinta. Entonces, entre los objetivos que tenemos de la atención inmediata propiamente tal, va a ser vigilar la adaptación cardiorrespiratoria neonatal como primera instancia, para actuar rápido si es que vemos que algo no anda mal. El cordón umbilical va a tener que ser clampeado. Clampeado se dice cuando en el fondo se liga, o sea, sí, se liga, que esto tiene que ser entre los 30 a 60 segundos de vida, lo que va a facilitar una correcta transfusión placentaria, le va a brindar estabilidad hemodinámica al recién nacido y va a mejorar los depósitos de hierro también en el recién nacido. Por eso es en un tiempo específico en el cual tiene que ser clampeado el cordón y no adelantarse, salvo algunos casos que los vamos a ver ahora, ni atrasarse porque produce efectos no deseados, ¿ya? Y durante este periodo, cuando están haciendo, el recién nacido debe ser puesto sobre su madre a no más de 10 centímetros sobre el nivel del introito materno, también para que en el fondo no pase mucha sangre hacia el recién nacido o pase poca sangre hacia el recién nacido. Solo se debería ligar el cordón antes de los 30 segundos si es que tenemos los siguientes escenarios. Un sufrimiento fetal agudo, donde el recién nacido nace deprimido o con incapacidad para lograr un llanto después de estimularlo, especialmente si está pálido. Un recién nacido deprimido con presencia de líquido amniótico o con meconio espeso, ¿ya? Este meconio tiene que ser espeso, no es cualquier meconio en el fondo, no es un poquito de meconio. En caso de que la mamá esté con anestesia general y el recién nacido nazca deprimido, que por ejemplo, ¿cuándo podría estar la mamá con anestesia general? En cesáreas de urgencia o así como modo anecdótico, una vez vi un parto de una mamá con acondroplasia, ¿ya? O sea, los pacientes son las mamás chiquititas, como los enanitos que se le conocen, y ellos en el fondo no tienen como buenas condiciones obstétricas para tener un parto vía vaginal. Entonces, a ellos se les hace cesárea y por las condiciones como anatómicas se le tenía que hacer con anestesia general. Y ahí es donde el obstetra tiene que ser súper ágil como para poder sacar al recién nacido bien rápido para que la anestesia general, en el fondo los fármacos, no lo afecten a él y no nazca con una depresión respiratoria. Otro caso en el cual se podría ligar, o sea, se debería ligar antes el cordón umbilical es si es que tenemos una circular de cordón al cuello irreductible, a pesar de adecuadas maniobras para intentar reducirlas. Ya hay, eso es solo experiencia y no le va a tocar a usted en general, pero hay que ver cómo está la circular del cuello y si es que es fácilmente sacable o no, o hay que cortarla. ¿Ya? Otros casos que se podrían ligar antes el cordón en casos de RCIU severo o con Doppler alterado, o en casos de desprendimiento de placenta no normoicenta o con metrorragia severa, ¿ya? Son como urgencias ginecológicas. Les voy a mostrar en un par de segunditos más un video que encontré en YouTube donde se muestra un nacimiento para que veamos cómo en la práctica cómo se hace y qué es los primeros pasos de la atención inmediata. Pero antes quiero que vayamos como conociendo un poquito qué es lo que hay que estar atento. Entonces ya dijimos que nace el recién nacido, tenemos que ligarle el cordón y tenemos que tener todo preparado para él, para que sea lo menos traumático posible, por decirlo así, el nacimiento. Entonces, tenemos que favorecer una adecuada termorregulación, como les dije antes. La sala de parto que tiene que estar calentita. En general se ponen cunas radiantes, ya son unas cunitas especiales que van irradiando calor. Hay que hacerle un secado inmediato. Es bueno favorecer el contacto piel a piel del recién nacido con la madre. Ojalá un amamantamiento lo más precoz posible, si es que las condiciones del recién nacido lo permiten. No se realiza un baño ya inmediatamente, solo se limpia un poco el recién nacido, pero eso también no es inmediatamente. Y la antropometría, es decir, pesar, medir y medir la circunferencia craneana, tampoco se hace inmediatamente, ya se puede diferir un poquito. Tenemos que tener una ropa y un acunamiento adecuado. Después tenemos que, ojalá, facilitar una habitación conjunta y un transporte abrigado. Y es súper importante el apego con los papás, entonces nosotros tenemos que fomentarlo, ojalá, el mayor tiempo posible. Lo que está recomendado es un tiempo en realidad bien aumentado, que no se cumple tanto en la realidad, que sería ojalá que
permita un apego desde las primeras 2 horas del recién nacido, así como sin ninguna otra interrupción, ¿ya? Pero eso no pasa mucho, menos en sectores públicos, y a veces, bueno, las condiciones del recién nacido no lo permiten porque viene deprimido, etcétera, entonces hay que empezar a como a reanimarlo, pero es lo que deberíamos fomentar. Ya, y entonces aquí les voy a mostrar el video antes de ir como paso a paso desde que el recién nacido nace. Denme un segundo. Entonces, ya. Aquí va a durar 5 minutos porque solo esta parte la que quiero que vean. Y va a hablar el que, no sé si es médico o algo así, que está presentando este video, ya, pero para que estén atentos. Entonces, muchachos, aquí nos encontramos en una cesárea. Este es el nacimiento de un recién nacido pretérmino, o sea, es prematuro, que además tiene líquido meconial que salió en la rotura de membranas. Entonces, es un caso un poquito delicado, pero bueno, vamos a ver. Aquí podemos ver cómo el ginecólogo ya tiene los miembros inferiores, si ven las patitas del niño, los pies, los miembros inferiores, se ve hasta las rodillas. Y aquí vamos a ver el momento en el que ya va saliendo más parte del cuerpo, ese es el cordón umbilical que podemos ver sobre su abdomen. Ahí él está revisando que no haya circular de cordón, está haciendo una palpación de cuello para ver que no haya eso y está sacando los hombros del niño ya para poder sacar la cabeza. Como habíamos dicho, si es que él encuentra una circular de cordón, tiene que actuar de inmediato para corregir ese problema, parece que no hay. Entonces miren, y ahí va a salir, miren qué hermoso, ahí están haciendo y ahí le recibió la pediatra que inicialmente comenzó con la posición y con la aspiración, como ya habíamos visto, está sacando la secreción inmediatamente porque se trata de líquido meconial. Hace esto antes de llegar a la mesa y ya, se la lleva a la mesa, pero voy a repetir la escena porque hay una cosa que quiero que vean de manera más detallada en cámara lenta. Miren, aquí nació el niño. El cirujano recibe, miren las manos de arriba, recibe una pinza, como la ves, ahí arriba pinza a un lado del cordón umbilical. Ahí el asistente le va a pasar otra pinza, él toma la pinza, va a pinzar al lado de la primera pinza que colocó para dejar una abertura, ahí le está pasando las tijeras, arriba si ven en la pantalla de la parte superior izquierda, corta el cordón umbilical, miren ahí, en ese momento interrumpe la comunicación de madre e hijo, y en ese momento la pediatra ya puede dejar la pera, tomar el cordón umbilical, como lo vieron ahí, la pinza con el cordón umbilical, y llevársela a la atención, ¿sí? Eso quería que vieran un poquito más detalladamente. Entonces, miren, ahí continuamos con la posicionamiento, con las, aquí ya estamos en la parte CES, ya se está dando calor por la cuna de calor radiante, se está estimulando con el secado, es un recién nacido que afortunadamente está moviéndose, tiene un buen color, tiene un llanto activo, o sea, cuando están llorando bastante, eso es mejor a que estén callados, eso ya lo van a aprender luego. Y mira, ahí ya, una vez que ya está esto, podemos pasar a las otras partes que les había dicho. Por ejemplo, mira, ahí en la parte derecha, la enfermera está preparando la pulsera que le vamos a colocar en la pierna izquierda para identificación. Ahí tiene todos sus datos ya para que no se nos pierda de una vez. Ya está lista la pulsera ahí y la vamos a colocar. Aquí la pediatra, como ves, está colocando la pulsera en la parte de abajo izquierda de la pantalla, ahí está, se ve el piecito como coloca la pulsera, y la enfermera ya le tiene listo ahí la inyección de vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica recién nacida. Entonces ella rápidamente coloca la inyección, esto no tiene nada, mira, ni siquiera sangre después del pinchazo, o sea, no es mayor cosa, y esa es la solución de nitrato de plata para prevenir la conjuntivitis neonatal, que es un problema muy feo, muy molesto, que es una infección por gonococo o por clamidia de los niños, pero ya con eso se previno. Y mira, ahora ella va a colocar una pinza blanca, quiero que la veas, para hacer más corto el cordón umbilical. Mira, ahí pinzó al lado del abdomen del niño para poder con una tijera cortar el exceso de cordón umbilical para prevenir infecciones como la ompalitis, ¿sí? Entonces, eso sería la atención inicial, lo más importante. Ahí él ya lo está colocando como un hermoso tamal, ya lo está cubriendo. Mire, esta es la cuna de calor radiante, les hice ahí un cameo. Y finalmente eso sería ya todo. Ya solo vamos a envolverlo un poco
de veces más para igual prevenir la hipotermia. Luego le vamos a pasar a que conozca a la madre para iniciar la lactancia, como ya vimos, todas las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Y eso es todo, muchachos. Miren, posterior a esto se coloca en una cuna y se protege ahí ya listo. Y del cordón umbilical, de la parte placentaria, esto no lo grabé, se toma esa muestra de sangre que está ahí. Esa es para grupo sanguíneo y para pruebas cruzadas. Eso para no pinchar al niño, ¿no? O sea, como un nacimiento. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, doctora. Ah, ya, porque me dice que se me salió la conexión, perdón. Ya, entonces para continuar rápidamente con la clase, vemos que nace entonces el recién nacido y lo primero que tenemos que hacer es secarlo y abrigarlo. Entonces vamos a recibir al recién nacido con una compresa idealmente precalentada que se sostiene por la nuca y por las extremidades inferiores en un plano igual al perine materno, se envuelve. Se lleva entonces a una mesa auxiliar donde tenemos que tenerlo siempre con calorcito y ahí hay que empezar a limpiarlo un poquito. La verdad es que no hay momento más tenso en un nacimiento que cuando un recién nacido no llora, ¿ya? Es lo mejor que un recién nacido llore, a uno le gusta que llore, porque eso significa que está respirando y está haciendo un esfuerzo respiratorio adecuado, ¿ya? En general, y a diferencia de lo que se veía en el video, la aspiración no se recomienda, ¿ya? Porque se ha visto que en realidad no previene complicaciones ni mejora resultados. Solo en casos muy particulares se recomienda aspirar, como cuando tenemos meconio espeso, claro, pero como de rutina, no. Entonces tenemos que observar si es que el recién nacido está respirando y llorando adecuadamente. ¿Cuál es el tono muscular del recién nacido? Es que no esté muy hipotónico, que nos va a ir orientando que puede estar deprimido. Y tenemos que ya ojalá ver de antes si es que se ve, si es que este es un recién nacido que va a ser de término o prematuro. Ya, esa es una información que deberían tenerla desde antes, sabiendo la gestacional de embarazo. Pero físicamente uno también puede verlo. Recuerden que de término se considera sobre 37 semanas, ¿ya? Luego tenemos que, ojalá, auscultar el recién nacido, donde estamos buscando que una respiración normal en ellos es una frecuencia cardíaca sobre 100. Bajo 100 tenemos que empezar con una reanimación. Ver cómo es el líquido amniótico, si es que este es claro o tiene meconio o se describe incluso en casos con coriamnionitis, un olor súper fuerte, hediondo, ¿ya? Y eso nos puede hacer sospechar que entonces el recién nacido también puede cursar con una sepsis. Si es que el recién nacido presenta una adecuada respuesta, de estas tres cosas, se puede poner con la mamá para apego. Pero si es que no, van a tener que empezar a hacer una reanimación, ¿ya? Que eso va a ser materia para otra clase. La oxígeno vital, como le decía, en general se considera normal, frecuencia cardíaca en realidad es más 100 que 95, pero hasta los 160 latidos por minuto, incluso 180, ¿ya? La frecuencia y la regularidad respiratoria en la normalidad de los recién nacidos va entre los 30 a las 60 respiraciones por minuto y existe la respiración periódica del recién nacido con unas pausas que pueden ser normales hasta entre 5 a 10 segundos. Y lo otro importante que tienen que saber es que la temperatura axilar, la temperatura normal de un recién nacido es como un poquito más, comillas, hipertérmico que un adulto, ¿ya? Porque se considera, en general varían normalmente como hasta los 37,4, ¿ya? Luego tenemos que calcular el APGAR, ¿ya? El puntaje APGAR, que en realidad APGAR no es una sigla, ¿ya? Para que sepan, sino que APGAR viene por la doctora que inventó esta clasificación, que creo que se llamaba Virginia APGAR, algo así, ¿ya? Pero no es una sigla APGAR. Pero esta sigla, este puntaje está diseñado para monitorizar la transición neonatal y se realiza en el primer minuto y después a los 5 minutos. Y si es que
está alterado, digamos, se puede ir repitiendo cada 5 minutos, pero por regla estándar es al minuto y a los 5 minutos. Y lo que nos importa con esto es que va a definir conducta, ¿ya? Va a definir, por ejemplo, si es que necesitamos reanimar al paciente, si es que el paciente se asfixia, si es que se deprime, etcétera, van a ir haciendo, o sea, nos va a ir dando este puntaje. La sigla que en realidad uno se debería aprender para acordarse cómo medir el ACPACAR es FETIC, que viene dado por frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad y color, ¿ya? Entonces, FETIC. Y ahí vamos a ir evaluando, según estos distintos parámetros, cómo nace el recién nacido. Si es que tenemos un puntaje bajo al minuto 1, en realidad no implica daño importante ni mal pronóstico, pero sí tenemos que ya ir preparándonos para empezar a hacer cosas, digamos, para mejorar su puntaje. Por ejemplo, estimularlo sobándole la espaldita, quizás sacándole secreciones, si es que vemos que tiene mucho en estos casos particulares. La estimulación de recién nacido, antes los doctores les pegaban como tremendas palmadas en la espalda, pero en realidad pegándole un poquito ya empiezan como a respirar, etc. O aportándole oxígeno, si es que en realidad vemos que no está respirando nada. Un puntaje menor a los 5, o sea, a los 5 minutos menor de 7, si es que tenemos, perdón, un puntaje menor de 7 a los 5 minutos, deberíamos ir contando entonces cada 5 minutos cómo se desarrolla el APCAR, ¿ya? Y esto nos va a definir, nos va a pronosticar eventualmente si es que puede haber alguna como complicación más adelante, principalmente complicaciones neurológicas, ¿ya? Eso. En el examen físico general que vamos a hacer en la atención inmediata, el objetivo va a ser pesquisar precozmente la presencia de alguna patología y definir si es que permanece o no entonces junto a su madre en puerperio o se va a hospitalizar. Primero que todo, entonces, vamos a tener que valorar la edad gestacional del recién nacido, ¿ya? Esto consta como de varias partes. Uno es según los antecedentes obstétricos y después según la evaluación pediátrica, porque una cosa es la edad gestacional que tenga la mamá, por ejemplo, según fecha última regla, que tendríamos que ver si es que esa fue una fecha de última regla segura y confiable, si es que en realidad se hizo todos los controles, si es que las ecografías después coincidieron con la fecha de última regla, etcétera, ¿ya? Pero igual así uno tiene que corroborar si es que esa edad gestacional obstétrica coincide con la pediátrica, que es lo que uno va a ir a examinar, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí cómo se evalúa pediátricamente esta edad gestacional, pero para que sepan, en caso de las edades gestacionales que sean no coincidentes, porque no coincide la fecha última regla o la ecografía o el examen físico que uno hace, se recomienda hacer una reevaluación de la estimación de la edad gestacional a las 24 y a las 72 horas de nacido el recién nacido, utilizando este score que es lo que vamos a ver acá. Este score, que es el score de Ballard, en realidad va evaluando distintas cosas, por ejemplo, la postura, el ángulo popliteo, etcétera, más bien tanto de madurez neuromuscular como de madurez física, que nos va a ir orientando de cuántas semanas es el recién nacido. Ya, según este puntaje, podemos ver acá entonces cuántas semanas más o menos es, y ahí podemos ver si concuerda o no la edad gestacional que teníamos obstétrica con la pediátrica. Y para que sepan, finalmente la que vale es la pediátrica, ¿ya? Ya, entonces, recién nacido nació, lo calentamos, lo tenemos bajo nuestra cuna radiante, le hacemos como un examen físico general, bueno, vemos que esté respirando, que esté con una buena frecuencia cardíaca, que esté llorando, etcétera. Y de ahí ya podemos hacer estos dos pasos que son importantes, pero no inmediatos, que son la antropometría y la profilaxis. La antropometría significa que vamos a medir el peso, la talla, el perímetro cefálico del recién nacido, y la profilaxis va a contar de dos cosas. Uno es la profilaxis ocular, que el video decía que era con nitrato de plata, pero en realidad en Chile lo que se usa es cloranfenicol o un ungüento de eritromicina que se pone una gotita en cada ojo, independiente de la vía del parto. Y la segunda profilaxis es de la enfermedad hemorrágica al recién nacido, donde se pone la inyección de vitamina K intramuscular con diferentes dosis dependiendo de si es mayor o menor a 2 kilos cuando nace, ¿ya? Y después hay que vacunar a los chiquititos, que también esto se hace en la atención inmediata, que es con la BCG y la hepatitis B. Entonces, de ahí clasificamos al recién nacido, vemos
lo clasificamos como de pretérmino si es que tiene menos de 37 semanas, de término entre 37 y 41 y posttérmino 42 semanas o más. Y de ahí también podemos clasificar al recién nacido según el peso para la madurez estimada. Y esto es cuando hablamos si es que es adecuado, grande o pequeño para la gestacional. Esto es importante y esto hay que hacerlo, no es un número absoluto, sino que es un número dado por las semanas a las cuales nace, y uno tiene que guiarse por unas curvas que son de los doctores Alarcón y Pitaluga, que estas son curvas chilenas, en las cuales ahí uno va viendo si es que el pequeño nació adecuado o no, y eso nos va a importar porque uno toma conducta dependiendo si es grande o pequeño. Ya, por ejemplo, hay que hacerle una serie de exámenes a las 2 horas de día, hematocrito, hemoglucotés, etcétera, si es que no es adecuado. ¿Ya? Y además se puede clasificar si es que es macrosómico, muy bajo peso, muy bajo peso, muy según el peso en sí, como número absoluto. Pero nosotros en general nos guiamos más por la clasificación en el fondo. Cuando nace un niño le decimos recién nacido de término de 38 semanas, adecuado para la gestación. ¿Ya? Y ahí le damos su diagnóstico. Y después podemos ver igual en casos de niños, por ejemplo, pequeños para la gestacional, le podemos calcular el índice ponderal en el cual establecemos una relación entre el peso y la talla y vemos si es que ellos son simétricos o asimétricos, ¿ya? Y esto también nos puede orientar como a ciertas patologías genéticas, ¿eh? Si es que nos resulta, por ejemplo, un pequeño para la gestacional asimétrico. Ya, eso en cuanto a la parte de recién nacido, la atención inmediata del recién nacido. ¿Alguien tiene alguna duda de esto en particular? Hola doctora, yo tengo una duda cuando se refiere a que está deprimido, ¿eso es como que está hipotónico o a qué se refiere? Ya, la depresión neonatal tiene varios factores, ¿ya? Se habla en general cuando se obtiene un puntaje APGAR menor a 7 y sí, en el fondo incluye un APGAR menor a 7 que puede estar dado como por distintas cosas. Uno, puede ser que no esté respirando o que tenga una frecuencia cardíaca baja o que esté muy hipotónico, ¿ya? Eso, APGAR menor a 7 significa que está deprimido, pero puede ser por distintas cosas. En el fondo, ahí tenemos que ver qué son los puntajes que nos faltan para que nos dé deprimido. ¿Ya? Gracias. Doctora, en el ¿Sí? caso de que un bebé nazca fuera del ambiente hospitalario, por ejemplo en una patrulla de carabineros, ¿se ¿Ya? hace lo mismo, esta misma evaluación o se agrega algo más? Ahí lo que principalmente tú tienes que hacer, que no vas a tener, es asegurar como la termorregulación. Entonces, por si alguna vez le llegas a pasar que tuviesen que atender un parto, no sé, en un taxi o algo así, lo primero que todo, bueno, tratar de clampear el cordón umbilical y envolverlo en ropita, no sé, en una bolsa o en algo para tratar de mantener lo máximo posible el calor del recién nacido. Eh, Algo más allá de eso, en realidad, bueno, tratar de que no esté en contacto como con ninguna cosa que lo pueda infectar, digamos, y todo el resto, el peso, la profilaxis, etcétera, se van a tener que hacer cuando se llegue como al centro hospitalario. Pero eso, asegurar como la termorregulación. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí. ¿la distancia entre los clampeos es importante o puede ser cualquiera? No, o sea, eso lo ven más como la parte eléctrica. Sé que había una distancia, pero en realidad no era tan importante. Se trata de dejar como un espacio nomás entre medio, pero no sé, te miento si son 5 centímetros o 10 centímetros. No sé, eso lo hacen los obstetras, la verdad. O sea, yo me refería al niño como su clampeo del cordón umbilical. Ah, no, la distancia en sí no es como, no hay un número mágico. Se trata de no dejar muy corto nomás ni muy largo. Es como al ojo. Ah, ya, gracias. Ya. Y ahora les voy a hablar rápidamente entonces sobre el recién nacido normal.